cretino que pone en riesgo la vida de su hijo. Policía captura 2 joyitas en la zona 16 capitalina. Adiós al chapuzón de los martes para estudiantes del Liceo Javier. Otro militante de la muerte captado por cámara de vigilancia. La intocable le gana la revancha al Ministerio Público. Jueces que conocen segundo juicio de Ríos Montt huyen de la tecnología. Pena mínima para exalcalde de Sunil y puede evitar la cárcel. Atentado terrorista en Afganistán deja 30 muertos y más de 300 heridos. Hace 64 años, Mateo Flores llevó a lo alto el nombre de Guatemala. Muy buenas noches, somos T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Iniciamos hoy con una de esas historias que causan repudio, porque se trata de agresiones a niños y mujeres, pero no por cualquier individuo, sino por el padre y esposo de las víctimas, por ese cretino que debería ser en realidad su mejor protector. Seguramente muchos de ustedes recuerdan el caso que publicamos el pasado jueves 14 de abril sobre un borracho que discutió con su esposa y le lanzó agua hirviendo, pero como estaba bajo los efectos del guaro, no tuvo pulso y terminó quemando a su pequeña hija de 2 años. ¿Verdad que lo recuerdan? Ese tema sigue dando de qué hablar y la publicación en las redes sociales sigue impactando. Es que es imposible voltearle la mirada a un caso como este. Hombres cobardes que no saben echarse un par de tragos porque terminan haciendo estupideces. Y sobre todo, este caso se trata de hombres que no saben tratar a una mujer. Y que Dios me perdone porque todos tenemos errores. Pero creo que no merecen ser padres. Pero bueno, ¿por qué inicio recordando esta publicación de la semana pasada? Porque hoy debo referirme a un caso similar. Esta vez nos ubicamos en Huehuetenango. Ese pequeñito en su pantalla se llama Dylan. Tiene 1 año y 8 meses de vida y está en el hospital porque papi le provocó una herida en el cráneo. Mucha atención porque la historia es la siguiente. Resulta que la mamita de Dylan preparaba el almuerzo tranquilamente. Papi estaba sin qué hacer, viendo la televisión, y la señora utilizó la licuadora para preparar los frijoles. Su esposo se llama Eric Martínez Hernández, tiene 24 años, y resulta que a don Eric el ruido de la licuadora le molestó tanto que se levantó, tomó un pedazo de hielo y tiró a matar. Le apuntó a su esposa, pero fue tan inteligente, y espero que me entiendan el sarcasmo, que terminó impactando a su pequeño hijo en la cabeza. Los bomberos de la región encontraron sangrando al niño y a la mujer con moretones en distintas partes del cuerpo. Eric Martínez Hernández es ahora buscado por la policía, mientras la inocencia de Dylan no le permite comprender aún por qué está en un hospital, por qué mami no deja de llorar y por qué su papito lindo les hace daño. Ahora le hablo a usted, padre de familia que me escucha esta noche. Pídale a Dios todos los días por sus hijos. Póngalos en sus manos. Ruegue que los libre de delincuentes y accidentes. Y suplique porque nunca sufran de esta manera a manos del hombre que debe protegerlos, guiarlos, amarlos e instruirlos. Dos de esas joyitas de bandas delincuenciales fueron capturadas en la zona 16. Esto minutos después de protagonizar una balacera. Vecinos de la colonia Acatán, en la zona 16 capitalina, alertaron a los bomberos y a la policía al escuchar detonaciones de arma de fuego en el asentamiento La Vega. Cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad atendieron el llamado y llegaron de inmediato para establecer qué sucedía. La información preliminar señala que se trató de un enfrentamiento entre pandillas y como resultado de las acciones, la policía reporta el arresto de 2 joyitas. Héctor Leonel Pérez, de 30 años, conocido como El Carnicero, se imaginará usted por qué. Y también Yiriam Fernando Pineda, de 31, alias El Loco. Estos muchachitos llevaban nada más y nada menos que una subametralladora con un cargador y 20 cartuchos útiles. Pero eso no es todo. ¿Cómo le parece que Yiriam Fernando, el que le dicen El Loco, es el supuesto líder de una estructura criminal que opera en la zona desde hace 12 meses,
fecha en que él fue deportado de Estados Unidos y hace apenas un mes salió de la cárcel, donde estuvo durante varios meses por el delito de extorsión. Y finalmente, este muchachito no terminó hoy en la cárcel porque resultó herido de bala y antes de llevarlo a la sombra, los uniformados debieron trasladarlo a un hospital. Y otro presunto delincuente que antes de ir a la cárcel debió ser trasladado a un hospital público es Donald Estuardo Matul Godínez, sujeto de 28 años. Este hombre fue vapuleado por vecinos del municipio de Nuevo San Carlos, Retaluleu, acusado de intentar violar a una mujer. La supuesta víctima indicó que dormía sola en su vivienda y el sujeto ingresó a la fuerza para ultrajarla. Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos y Donald debe aclarar su situación en los tribunales de justicia, cuando los médicos le den de alta. Y a partir del próximo martes, los alumnos del Liceo Javier tendrán más tiempo para estudiar. Y hoy les dijeron adiós al acostumbrado chapuzón, porque el Ministerio de Educación canceló el uso de la piscina. A raíz del fallecimiento de Edward Alexander Aldana Fuentes, de 13 años, ahogado en la piscina del Liceo Javier durante una clase de natación, el ministro de Educación, Óscar López, reconoció que los reglamentos vigentes para el uso de piscinas en colegios privados es muy antigua y muchos aspectos no estaban normados por el ministerio. Aseguró que trabajan en hacer los ajustes para que esta situación no se vuelva a repetir. En ese sentido, la piscina del Liceo Javier fue suspendida hasta nuevo aviso y analizan qué otras sanciones serán impuestas al establecimiento. En cuanto a la construcción de piscinas en centros educativos, nosotros vamos a decidir en este caso, o decidimos ya, que la piscina queda suspendida hasta nueva orden, en tanto se determina si las condiciones que ese manual establece las cumple la piscina. Otro de los aspectos será la seguridad de los alumnos durante las actividades escolares y nuevos reglamentos. Los aspectos deben de estar regulándose. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes es cuántos profesores deben de haber en una piscina cuidando, por ejemplo, a los niños. Es necesario solo uno por cada cuantos niños, etcétera. Cómo hay que controlar el ingreso y la salida de las piscinas, por ejemplo, entre otros aspectos. De manera la salida y entrada de los niños a los colegios, cómo vamos a saber que todos los que ingresaron ya salieron, por ejemplo. Ese tipo de situaciones habrá que tenerlos muy claros para evitar que se den situaciones como esta. Según la cartera de Educación, la normativa va para todos los centros educativos con piscina, por lo que se iniciará con supervisiones para que estos lugares no presten la piscina hasta que se regule el nuevo reglamento educativo. Y si todo marcha bien, a partir del próximo año, quienes sean condenados a prisión preventiva por delitos menores podrán gozar de arresto domiciliar, eso sí, con un brazalete para mantenerlos monitoreados. Sin embargo, deberán pagar por el uso de esa poco decorosa insignia. Uno de los constantes problemas que enfrenta el sistema penitenciario es el hacinamiento de las cárceles, donde comparten espacios reos condenados y de alta peligrosidad con aquellos que llegan a la cárcel por delitos menores. Desde el 2008 a la actualidad, llegamos en prisión preventiva a tener casi la mitad de ingresados a los centros penales en prisión preventiva y la otra mitad en situación de condena. Para evitar el hacinamiento y evitar que reos de delitos menores sean extorsionados o contaminados por los privados de libertad que tienen delitos de alto impacto, el sistema penitenciario mantiene acercamiento con entes internacionales para analizar la propuesta del uso de brazaletes para quienes les dicten prisión preventiva. Hemos tenido reuniones con Unión Europea, con la Embajada de Estados Unidos, incluso podría ser que esto de los brazaletes genere un pago del mismo usuario del brazalete y no del sistema penitenciario. El uso del brazalete permitirá controlar a los reos que los porten y evitar posibles fugas. Y los integrantes de la familia Mendoza Mata, también vinculados a la banda delincuencial denominada Génesis, quedaron ligados a proceso por el despojo de tierras a campesinos en Petén.
El juez Miguel Ángel Gálvez ligó a proceso penal este martes a la estructura criminal denominada Génesis, señalados de lavado de dinero y otros ilícitos, usurpación agravada y asociación ilícita. Walter Obdulio Mendoza Mata, a quien el Ministerio Público considera el líder de la organización criminal capturada en Izabal, junto a 10 hombres y 4 mujeres sindicados del robo de tierras a campesinos de Petén, un alrededor de 28 fincas desde el 99, que a la familia Mendoza se le atribuye actividades vinculadas al narcotráfico y se les ha vinculado con personajes de la vida política y social guatemalteca, además de la familia lorenzana. Asimismo, el titular del Tribunal B de Mayor Riesgo confirmó la participación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, como querellante adhesivo en el caso. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que mañana miércoles nuestra emisión en un horario extraordinario a partir de las 19 horas 7 de la noche, esto debido a un compromiso deportivo. Un sicario de Amatitlán cumple con su tarea, pero se olvida que ahora las cámaras de vigilancia también están en la casa de los asesinos a sueldo. Para esta nota también es importante recordar una publicación de T13 Noticias. La de ayer, la de los cazadores en San Marcos que fulminaron a un hombre a plena luz del día. Sin duda es importante hablar del descaro con que operan los grupos delincuenciales en nuestro país. Pero también hay que resaltar cómo una cámara de vigilancia bien utilizada puede ser determinante para resolver un caso. En Amatitlán ocurrió un atentado armado contra Sebastián Aroche de la Cruz de 19 años y Edgar Cruz de 55. Este último falleció tras su ingreso al hospital de esa región. Resulta que parte del hecho fue captado por cámaras de vigilancia en la zona. Específicamente, se observa al joven de 19 años corriendo y el sicario detrás de él saca su pistola y dispara en repetidas ocasiones. Afortunadamente en este caso el video es a color y es fácil observar la vestimenta del atacante. Esto permitió a la policía iniciar las acciones de inmediato y en pocos minutos se logró la captura del presunto sicario, identificado como Eric Leonel Canté García de 29 años. Viste una camisa como la del hombre que se observa en la cámara de vigilancia y llevaba una pistola cuando fue arrestado. Una vez más, destaca cómo el video muestra la frialdad de este sujeto. Corre y dispara sin piedad a plena luz del día. Afortunadamente está en la cárcel y ahora falta esperar que la justicia guatemalteca se encargue de él. María del Rosario Melgar, asistente y amante de Víctor Rivera, le gana la revancha al Ministerio Público y queda absuelta por segunda ocasión del caso donde la acusaban por asesinato. María del Rosario Melgar, asistente y amante del investigador venezolano Víctor Rivera, fue absuelta y recobró su libertad en el juzgado séptimo, quien dictó sentencia absolutoria al considerar inconsistencia en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, quien solicitaba la pena de 6 años de prisión contra Melgar por los delitos de asociación ilícita y 30 por asesinato. Melgar fue señalada de tener responsabilidad en el asesinato contra Rivera, ocurrido la noche del 7 de abril del 2008 en el Boulevard Vistahermosa, donde fue víctima de un ataque armado. En junio del 2013, Melgar fue absuelta de los cargos penal, pero en marzo del 2015 la Sala Segunda de Apelaciones decidió repetir el juicio, que finalizó esta tarde con la segunda absolución de la señalada por el mismo caso. De los 13 años que Melgar trabajó con Rivera, durante 12 sostuvieron una relación sentimental que culminó con la muerte del investigador, que conoció casos de alto impacto, entre ellos varios secuestros. Por el asesinato del investigador guardan prisión Aurelio Ruiz, César Augusto Páez Córdoba, Juan Antonio Vázquez, Israel Betancourt Vela, Nelson Osvaldo Milán Girón, Marlene Judith Sosa y Sosa, Cruz Magdaleno Reyes García y Walter Ivanovich Monroy Cruz. Los Santiago Enrique Cis García, Rubén Estuardo Rosales Sánchez y ahora se suma a ellos María del Rosario Melgar, la intocable.
Pendientes de captura están José Luis Ramírez Polanco, Luis Antonio de León García, Mario Antonio Milán Girón y alias El Gordo Paredes, quien guarda prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas. Bajo un ambiente de tensión en las calles de Nevaj, Quiché, hoy quedó suspendida la audiencia contra 2 militares en situación de retiro, acusados por casos de genocidio. Este día se realizó la primera audiencia del juicio contra los militares en situación de retiro José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, que el juzgado B de mayor riesgo realiza en el municipio de Nevaj, a pesar de las dudas que generó el caso por realizarse en ese lugar y no en un juzgado de torre de tribunales. Tras escuchar a 5 testigos, la audiencia fue suspendida para este miércoles a primera hora. El juicio por el delito de genocidio se trasladó parcialmente a Nevaj para escuchar a 15 testigos que, según el Ministerio Público, por enfermedad o su avanzada edad no podían viajar a la capital para declarar. Afuera del juzgado se reunieron 2 grupos de vecinos, uno integrado por expatrulleros que manifestaban su apoyo a Ríos Montt y rechazan las acusaciones de genocidio, y por el otro lado, pobladores y activistas que expresan su apoyo a las víctimas que emiten su declaración y aseguran que sí hubo genocidio y piden justicia. Ambos grupos eran divididos por un cordón de seguridad de la Policía Nacional Civil, quienes no reportaron incidentes durante la jornada, más que intercambio de palabras entre ambos bandos. Y como si se tratara de una novela policíaca, un misterio rodea la muerte de una sexoservidora en la habitación de un viejo motel en la zona 11 capitalina. Un amante celoso o rencoroso, un cliente insatisfecho o que se negaba a pagar un servicio sexual figuran dentro de los posibles motivos del crimen cometido contra una mujer de aproximadamente 35 años, conocida únicamente como Rosemary. La escena del crimen es una habitación de un hotel de paso ubicado en un sector de la zona 11 capitalina. Esta mañana los administradores del lugar se disponían a iniciar las labores de limpieza cuando percibieron olores fétidos que salían de la habitación. Su reacción fue avisar a los cuerpos de socorro. Al abrir la habitación ubicaron el cadáver de la mujer con señales de estrangulamiento y una herida de bala en el abdomen. Los responsables del hotel indicaron que el domingo pasado, en horas de la tarde, Rosemary ingresó a la habitación con un hombre. Horas más tarde, el sujeto se retiró solo. En ese momento no sospecharon nada, porque la víctima llevaba un mes de rentar el cuarto para su trabajo de sexo servidor. Presuntos sicarios que posiblemente se preparaban para un ataque y otros pandilleros que se dedican a las extorsiones fueron capturados durante allanamientos en las zonas 6, 7 y 11 capitalinas. En un sector de la colonia Los Cipresales, zona 6 capitalina, la policía logró la captura de Agi Wendy Johanna Barrios Caracún, de 18 años, y Jansin Jean Paul Koch Sum, de 22. Esta joven pareja llevaba dentro de un costal un chaleco antibalas y en una caja envuelta en papel de regalo escondían un arma de fuego. Según los reportes de la policía, fue robada el pasado 6 de abril. La policía no descarta que con esta captura se haya evitado el asesinato de una persona. Vamos ahora a las zonas 7 y 11 de la capital, donde las autoridades y el Ministerio Público allanaron inmuebles y capturaron a 3 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, señalados de extorsionar a comerciantes del mercado San José de la comunidad, zona 10 de Misco. Los capturados son Samuel Everardo Shahab Méndez, de 25 años, aprehendido en la colonia El Granizo, zona 7 capitalina, Richard Samuel Carrillo Aquino y Kevin Francisco Castillo Misti, ambos de 20, apresados en la colonia El Progreso de la zona 11 capitalina. Por último, en la zona 2 de Chimaltenango fue capturado Alex Baudini Sequén Set, de 27 años, presunto responsable de herir de bala a 2 personas que viajaban en un autobús. Al momento de la captura, los uniformados le decomisaron una pistola. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos mañana en un horario extraordinario a partir de las 19 horas, 7 de la noche los acompañamos en nuestra emisión de T13 Noticias. Esto debido al compromiso deportivo entre Petapa y Municipal, que será transmitido aquí por Canal 13 en punto de las 20 horas. Continuando con la información, a pesar que el pronóstico del INSIBUME establece el inicio del invierno hasta finales del mes de mayo, esta tarde los capitalinos fueron sorprendidos por fuertes vientos e intensas lluvias. Debido al fenómeno del Niño y el cambio climático en el país, el invierno tardará aún más en llegar a nuestro territorio y será hasta la tercera semana de mayo que se comience a sentir el cambio de clima. Ya estamos en un proceso de transición a que el fenómeno del Niño se está debilitando, razón por la cual tenemos de que el invierno
va a tener la tendencia a ser en un inicio anormal. Es decir, que tendríamos el mes de mayo con déficit, estableciéndose el invierno plenamente hasta la tercera semana de mayo. Eso puede ocasionar ciertos problemas en la agricultura. Pese al pronóstico de los expertos, esta noche gran parte del territorio nacional fue afectado por sorpresivas lluvias, inundando algunas carreteras de la capital y complicando el paso vehicular en otras. Varios árboles se desprendieron de sus raíces y varias vallas publicitarias cayeron sobre algunos vehículos a inmediaciones del Trébol, dejando a 2 personas heridas. Cortes de energía eléctrica en algunos puntos de Misco, Boca del Monte y otras zonas de la capital. Semáforos también fallaron y más de 20 vehículos averiados en Avenida Petapa. Algunas láminas de vivienda se desprendieron también en la zona 7 capitalina a consecuencia del fuerte viento. Se cree que en los próximos días se presenten otras lluvias dispersas por la tarde y noche. El exalcalde de Sunil fue condenado a 3 años de prisión conmutables por tomar la decisión personal de ordenar la demolición de un inmueble ubicado frente a la Plaza Central. El exalcalde del municipio de Sunil, en Quetzaltenango, fue condenado a una pena de 3 años de prisión conmutables a razón de 10 quetzales por cada día de la condena. José María Chaiquiej, jefe edil del referido municipio en el periodo del 2012 al 2016, es acusado de abuso de autoridad. El informe refiere que en el 2012, de manera individual, tomó la decisión de ordenar la demolición de un inmueble frente a la Plaza Central. El propietario, Miguel Ángel Carrillo Chay, denunció las acciones del entonces jefe edil y hoy un tribunal de Quetzaltenango emitió sentencia condenatoria. El beneficio de la sentencia de prisión conmutable también se basó en que Chay Kiej carece de antecedentes penales y policíacos, por lo que no tiene otro señalamiento durante su administración. La construcción de un paso a desnivel entre las zonas 5 y 10 provocó la suspensión del servicio de agua potable a partir de esta tarde. Desde hoy la zona 5 capitalina permanece sin servicio de agua potable. También los sectores de la primera a la 18 calle Boulevard Los Próceres y de la avenida La Reforma a la 12 avenida de la zona 10 capitalina. La misma dificultad enfrentan varias colonias de las zonas 13 y 14. El motivo de la suspensión del servicio del vital líquido obedece a la instalación de la tubería de gran dimensión en el área donde se construye un paso a desnivel, a inmediaciones de la Guardia de Honor entre las zonas 5 y 10. El servicio comenzará de manera irregular a partir de mañana por la noche y se tiene previsto que el jueves al mediodía esté restablecido. Padres de familia, estudiantes y docentes marcharon por las calles de Retalhuleu por incumplimiento de beneficios por parte de las autoridades de educación. Un aproximado de 2.000 personas entre padres de familia, estudiantes y docentes realizaron una marcha pacífica en calles y avenidas de Retalhuleu para mostrar su malestar por el incumplimiento de las autoridades de educación. Los manifestantes indicaron que es una medida de presión al gobierno para señalar que algunas escuelas no han sido beneficiadas con fondos de gratuidad ni rotativos, ni con la entrega de valijas didácticas para los docentes. No han cumplido el mandato constitucional de los programas de las niñas y los niños. No, estamos a finales de abril y hasta este momento no han mandado lo que es la refacción escolar de las niñas y los niños, los útiles escolares de las niñas y los niños, la valija didáctica de las compañeras y compañeros maestros y la gratuidad para más de 450 establecimientos del departamento de Retalhuleu. Un accidente protagonizado por el piloto de un pick-up provocó heridas graves a 4 personas, esto en el Quiché. Por causas que aún son investigadas, un pick-up donde viajaban 4 personas volcó en jurisdicción de Quiché y provocó heridas graves a Marco Antonio Chacaj Calel de 35 años, Juan Antonio Cos de 30, Marco Cos de 25 y Nicolás Cos de 22. Bomberos municipales departamentales los trasladaron al hospital de Quiché. En el kilómetro 178, por el cual donde nos indicaba de un pick-up por el cual volcó en la vuelta antes de la primera entrada de Santa Lucía, la Reforma, en la carretera que conduce hacia Capulas, por el cual se atendieron, fueron trasladadas 4 personas, pero los dos que los dos trasladamos nosotros fueron bien graves. Testigos del percance indicaron que en ese punto es frecuente que ocurran accidentes de tránsito. Solicitan mejorar la señalización y recomiendan precaución a los pilotos que transitan por esa vía.
Media docena de vehículos fueron recuperados durante una serie de allanamientos en Santa María Chiquimula, esto en Totonicapán. 6 vehículos fueron incautados por la Policía Nacional Civil como resultado de 5 allanamientos en distintos puntos del municipio de Santa María Chiquimula, departamento de Totonicapán. Esto derivado de las investigaciones que realiza el Ministerio Público y la PNC para desarticular bandas organizadas que se dedican a asaltar a la población de ese sector. Varios vehículos fueron identificados con alteraciones en el motor y otras partes de la carrocería, además que algunos tenían reporte de robo. Las autoridades continúan con la búsqueda de supuestos asaltantes en la región. Gracias por acompañarnos en esta emisión de T13 Noticias. Recuerden, mañana miércoles los esperamos 2 horas antes de lo habitual. A las 19 horas 7 de la noche es la cita, siempre por Canal 13. Recordamos también, a las 20 horas 8 de la noche se estará transmitiendo el partido entre Club Deportivo Petapa y también Municipal por acá por Canal 13. Deseándole una feliz noche. Nos vemos muy pronto. Gracias.